Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias al doctor Víctor Manuel Cruz Atienza, que es doctor en sismología y bueno, pues autor de un libro que se llama Los sismos, una amenaza cotidiana. Es un libro que se acaba de presentar en México, un libro que ha sido catalogado como una gran aportación científica de divulgación. En la propia presentación del libro, uno de los científicos más importantes en la materia, el doctor Gerardo Suárez, pues habló de este libro como el mejor libro de divulgación de sismos en español, y eso es un piropo no menor, digámoslo así. Víctor Manuel, gracias por estar aquí en este programa, en este momento, en este contexto, donde entre otras cosas recordamos en una fecha como esta, 19 de septiembre, un aniversario más de los sismos de 1985 en México. Bueno, por obvias razones, esta fecha año tras año se recuerda, se conmemora lo que sucedió en 1985. Este no es un libro que dedique exclusivamente su atención a 1985, aunque también tiene información de lo sucedido en aquel año. Es un libro sobre sismos, es un libro que contiene esta frase que acompaña el título principal, que es una amenaza cotidiana. Víctor Manuel, gracias por estar aquí, bienvenido. Al contrario, es un honor, muchas gracias. Estás, bueno, en esta semana presentando este libro que nos conduce, pues, a esto que tiene que ver con los sismos y con las amenazas cotidianas, y estás aquí de mil maneras con un aniversario que impacta mucho como el de 85, pero también en un contexto como el que estamos viviendo, con esta situación de las emergencias con motivo de las lluvias, los deslaves, los desgajamientos, esto que al final de cuentas acaba invocando de otras maneras, pero a lo mismo, a la fragilidad, a la vulnerabilidad, a la condición humana frente a todo esto. Y bueno, pues en tu condición de sismólogo, me imagino que pasarán por tu mente muchas reflexiones y pensamientos. Absolutamente. De hecho, uno de los mensajes principales de esta obra y que quisiéramos que la gente pueda integrar en su educación básica en un país donde los fenómenos naturales representan una amenaza real, pues es precisamente dar a entender que ante esas amenazas, ante esos fenómenos, uno como sociedad puede hacer mucho para evitar que se traduzca en un desastre. Esto es, la amenaza hay que conocerla, llámese huracán, llámese terremoto o lluvias descomunales, y para entonces poder diseñar, identificar las medidas que hay que tomar para minimizar nuestra vulnerabilidad y con ello el riesgo asociado a esa amenaza, ¿no? Entonces, claro, hay un punto en común absoluto, es decir, lo que estamos viendo hoy es el producto probablemente de una falta de planeación, digamos, un estudio de protección civil lo suficientemente detallado para evitar que fenómenos de esta naturaleza tengan las consecuencias tan lamentables que estamos viendo, ¿no? Es el mismo principio con los terremotos, ¿no? El mismo principio con los terremotos, y por eso empata también, no solo por la fecha de este 19 de septiembre y el aniversario de 1985, sino por lo que acabas de mencionar, el evento que sea, en todo caso coloca a las sociedades, a las personas en esta condición de vulnerabilidad o no, dependiendo de lo que se haga o se deje de hacer. Así es. En los sismos, una amenaza cotidiana, cuéntame qué tipo de información científica, qué tipo de casos, de ejemplos, de elementos colocas en estas páginas de un libro editado de forma magnífica. La verdad es un gran libro en esta materia. Cuéntame de qué está hecho. Sí, un poco, digamos, el discurso del libro es el siguiente. Yo lo que hago primero es abordar el fenómeno, explicar qué es un terremoto, por qué ocurren los terremotos y por lo tanto entender el funcionamiento del interior de la Tierra, la geodinámica interna. Una vez que agoto el tema y la gente entendió por qué ocurren los sismos, pues hago un recorrido por los sismos más emblemáticos a nivel mundial y en México, y hago de forma muy narrativa, digo por qué son emblemáticos, ya sea por su magnitud o por ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Pues por ejemplo el sismo de mayor magnitud en la historia moderna, que es el de 1960 en Valdivia, una magnitud 9.5 que rompió una falla de más de 1000 kilómetros en Chile y que produjo, en fin, los daños fueron importantes,
no solo por el sismo, sino también por el tsunami que produjo y que causó muertes en Hawái y en Japón, por ejemplo, ¿no? Este sismo es muy emblemático por su dimensión. Y Pablo Neruda escribe un poema incluso que aparece en el libro con motivo de esta conmoción tan grande, ¿no? Hay sismos como el de Sumatra de 2004, magnitud 9.1, ¿sí? el que recordaremos en diciembre de 2004 con este tsunami que devastó todo el océano Índico, ¿no? Está el sismo de Japón, está el sismo de Haití, absolutamente, un sismo relativamente pequeño, pero con una intensidad, es decir, ¿no? Un efecto descomunal. Es el sismo más mortífero en los últimos 500 años, el de Haití. Estamos hablando cerca de, no tengo la cifra exacta, de 300.000 muertos, ¿no? Y eso se debe justamente a la vulnerabilidad de esa sociedad ante una amenaza que no era tan grande como pudo ser, por ejemplo, el magnitud 9 de Japón el año 2011, ¿no? Entonces, esos son algunos casos. En México tenemos desde luego el 85, icónico, parteaguas, ¿no? Funcionamiento social, en fin, institucional del país, pero sin embargo no es el sismo más grande el que tengamos conocimiento en nuestro país. Hubo un sismo de magnitud 8.6 en 1787 que rompió toda la costa de Oaxaca y produjo un tsunami que invadió tierra adentro hasta 6 kilómetros donde es hoy Puerto Ángel, ¿sí? Está publicado por Gerardo Suárez precisamente. Sí, o sea que sismos de gran magnitud han habido y seguirán habiendo en México, no mencionado todavía el de 1932 en Jalisco, magnitud 8.2, más grande que el de 85, cuyas consecuencias pues no fueron comparables en la ciudad por su distancia, ¿no? Entonces, claro, después de hacer ese recorrido, digamos, un poco hablo también de un sismo icónico que es el de Tangshan en 1976 en China, que mató 260.000 personas, pero digamos, más allá de esta tragedia brutal, que contribuyó al cambio, a la transformación política, ¿no? O sea, al término de la revolución cultural de Mao Zedong, porque él muere meses después por causas naturales, y entonces hay historiadores que consideran que la tragedia de Tangshan sí contribuyó a esa transformación social, ¿no? Pero lo importante del sismo no solo es eso, sino que en la década de los 60s y los 70s en China se desarrolló una escuela muy avanzada para la predicción de terremotos, rigurosa. Y unos meses antes de este sismo que mencionó, hubo otro que pudo ser predicho con gran precisión gracias a estos fenómenos precursores que los chinos lograron identificar, como la emisión de gas radón en las aguas subterráneas, cambios en los niveles freáticos, comportamientos anómalos de animales, todo perfectamente documentado, y permitió a las autoridades alertar y evacuar a mucha gente el día anterior. Entonces, esa es de las únicas predicciones en la historia que han sido válidas. Meses después, los fenómenos continuaron y sin ningún aviso vino la gran tragedia de Tangshan, los 260.000 muertos, y con esto el derrumbe de toda esta escuela de predicción china, ¿no? Y en este momento de la ciencia, 2013, el tema de la predicción para los sismos, ¿en qué anda? A ver, en los países más instrumentados, con mayor infraestructura, llámese Japón y California en Estados Unidos, ellos tienen aparatos de gran precisión monitorizando continuamente fallas activas, donde saben que ocurren sismos, ¿sí? Por ejemplo, el sismo en 2004, un sismo en Parkfield, que es un segmento de la falla de San Andrés, donde más o menos con cierta periodicidad han ocurrido. Entonces decidieron instrumentar a lo bestia para ver si antes del próximo todos estos aparatos podían captar algo, ¿no? Entonces yo iba justo a un congreso ese año a San Francisco, y ocurrió meses antes del Congreso, y abrió una sesión especial. Estaba en todo el mundo esperando el sismo, ¿no? La conclusión es que no hubo ningún fenómeno precursor, ni en perforaciones subterráneas, ni con deformómetros, sismómetros, GPS, todos los aparatos que pretendían o hubieran podido identificar algún precursor, no registraron nada, ¿no? Entonces, nada de nada. Entonces, ¿no? Entonces, claro, la predicción hoy es imposible. La predicción hoy no ha sido posible, ¿no? Déjame, Víctor Manuel Cruz Atienza, regresar después de la pausa y volver a ese punto. La predicción no es posible. Sin embargo, hay herramientas científicas que sí permiten afirmar, por ejemplo, hablando otra vez de la capital de México, en este aniversario del 85, de que algo en un cierto tiempo, por cierta condición cíclica de los eventos anteriores, podría ocurrir, y entonces no es predicción estrictamente, pero sí es
previsión, la palabra que corresponda después de la pausa, si me lo permites. Bueno, regresamos, Víctor Manuel, en esta conversación frente a este libro, Los sismos, una amenaza cotidiana, que estamos, bueno, tomando como punto de referencia para esta conversación, ahora que esta editorial, por cierto, una editorial independiente, La Caja de Cerillos, que no es fácil tener editoriales independientes en cualquier país, así que, bueno, pues Alejandro Cruz Atienza, que está también con este trabajo editorial, apuesta precisamente por la divulgación científica, y con esta referencia estabas explicando el asunto de lo predecible de los sismos, y dices, en este momento no hay posibilidad de predicción para los sismos. Yo te dejé ahí la inquietud sobre el tema en función del propio desarrollo científico que hace que los científicos puedan decir, como dicen, que en el caso de la Ciudad de México habrá un gran sismo. Habrá un gran sismo en algún periodo de tiempo razonablemente identificable, como la próxima década, a partir de hoy, y la próxima década, según hemos podido escuchar, y hay condiciones que tú puedes explicar muy bien que hacen que la ciudadanía deba tener en mente, y las autoridades, que aquí algo puede ocurrir grande en algún momento. ¿Es o no predicción eso? Pues lo podemos discutir, pero hay algo de información científica de tal contundencia que nos lleva a eso. Hay mucha información científica, es decir, hoy nosotros sabemos, es una realidad, que van a seguir habiendo sismos grandes. Grandes, es decir, tan grandes como el de 85 o más. Mencionaba hace un momento el de 1787, magnitud 8.6, que es mucho más grande que el de 85. Lo que no podemos decir es cuándo va a ocurrir con precisión, ¿no? Decir, en los próximos 10 años la probabilidad es alta de que ocurra, ¿no? Porque los periodos de recurrencia, ¿no?, a lo largo de la zona de subducción de los sismos son del orden entre 30 y 60 años, ¿no? Ahora, lo que sí se sabe es que si ocurre un sismo, por ejemplo, en la brecha de Guerrero, que es la costa grande de Guerrero, ¿no?, entre Acapulco y Papanoa, más o menos, hoy de la magnitud de 85, el movimiento, la violencia del movimiento en la Ciudad de México sería entre 2 y 3 veces mayor. ¿Cómo? Sí, está publicado por Hiro Kanamori y compañía en el Bulletin of the Seismological Society of America. O sea, quiere decir que es un dato duro, eso podría ahondar en cómo se hizo, pero es efectiva. Entonces, digamos, si ocurriera el sismo en la brecha de Guerrero, o no tiene por qué ser ahí, digamos, lo que nos llama la atención de ese lugar es que es el lugar de la costa más cercano a la Ciudad de México, ¿sí? Es decir, es el lugar en el que potencialmente puede ocurrir un gran sismo más cercano a la Ciudad de México. Y dos, que hace 100 años que ahí no ha ocurrido un sismo mayor, ¿no? Pero hemos entendido últimamente cosas muy interesantes sobre esa región de la brecha. Si quieres te lo comento rápidamente. Resulta que en México ocurren no solo terremotos como estamos habituados, es decir, que emiten ondas y los sentimos. Hay terremotos silenciosos, son terremotos que no emiten ondas. Eso fue descubierto hace 10 años. ¿Significa que no se sienten? Absolutamente. Si solo los podemos observar a través de GPS. O sea, la tectónica, que es el movimiento de las placas, deforma el continente en el que vivimos. Esa interacción de las placas produce tensiones, donde entran en contacto las placas, y cuando esas tensiones rebasan la resistencia, ¡prum!, rompe. Ok. Esto sucede esencialmente en México, bajo la costa de Guerrero, del Pacífico, quiero decir. Bueno, estos sismos silenciosos ocurren más profundo. O sea, llega un momento, por la naturaleza del contacto de las rocas y una serie de situaciones físicas, pues resulta que sí aguanta, y de pronto, entonces uno ve el GPS y se va alejando el GPS de la costa debido al acercamiento de la placa de Cocos, y cuando comienza el sismo lento, que ocurre más o menos cada 4 años en Guerrero, se ve, empieza un retroceso, o sea, se regresa al punto hacia la costa durante unos 6 meses, ¿no? Lentamente, se regresa, se para y otra vez vuelve a cargar el movimiento. Y eso se debe a una dislocación, a un movimiento entre las dos placas en profundidad que no emite ondas, pero que sí está liberando cierta energía. Lo que entendimos fue, para acá, este es el sismo lento, es que estos terremotos silenciosos, en el caso de Guerrero y en particular en la Costa Grande, parece ser que penetran, o sea, suben sobre el contacto entre las dos placas hasta la región donde estas están acopladas, de tal forma, ¿sí?, donde, o sea, están acopladas y donde pueden potencialmente ocurrir grandes sismos. Entonces libera parcialmente, estos sismos silenciosos liberan parcialmente esa energía acumulada, y de ahí que específicamente en ese segmento de la costa hayan pasado 100 años
sin que ocurra todavía. En otras palabras, el periodo de retorno de los grandes sismos en ese sector es mucho mayor, lo que estamos empezando a entender, que en los lugares aledaños, ¿no?, a la Costa Grande. Eso es lo que hace, pues, clarísimo que habrá un gran sismo en algún momento. Absolutamente, sí. Indeterminado, claro. Pero si te atienes a lo que dices de los ciclos entre 30 y 60 años, pues ya pasó mucho tiempo de aquello. 100, quiere decir que en cualquier momento puede ocurrir una cosa así. Pues los periodos de retorno que estamos estimando que son poco precisos, todavía no sería el tiempo suficiente. Pero a ver, el sismo puede ocurrir en la Costa Chica, iniciar en la Costa Chica, donde inició el sismo de 57 del Ángel, ¿no?, que ahí el periodo de retorno es menor, y la propagación de la ruptura de ese sismo pudiera eventualmente desatar una ruptura en el gap, en la brecha de Guerrero, por un proceso dinámico, digamos. Pues es parte de lo que es complejo, pero es parte de lo que en este trabajo de divulgación científica, que tiene mucha importancia, desde luego, con estos temas, una amenaza cotidiana a los sismos, nos lleva, bueno, pues esto que ya al principio del programa comentabas, el paralelismo que se puede hacer, independientemente de si es un sismo, si es un huracán, si son las grandes lluvias. En este momento también conviene retomar parte del espíritu de este libro que estás presentando, que tiene que ver con la prevención de un desastre. Correcto. El desastre que quieras. ¿Qué elementos adicionales a los que ya nos comentaste al principio podrías agregar? Desde cómo evitar un desastre, si nos atenemos a que el desastre involucra la acción de la naturaleza, pero involucra la condición humana y lo que hace y deja de hacer frente a la propia naturaleza. Absolutamente. Un fenómeno natural solo se traduce en un desastre si sus consecuencias en un asentamiento, en nuestra sociedad son graves, ¿no? ¿Y de qué depende que esas consecuencias sean graves o no? Pues de qué tan bien estamos preparados, de qué tan bien conocemos esa amenaza. Hay que conocer, caracterizar esa amenaza, qué tan grande es, ¿no? En 85 se pensaba que el reglamento de construcción era adecuado. ¿Pero por qué? Porque se desconocía el tamaño de la amenaza que se reveló esa mañana de septiembre. Entonces, los meteorólogos también son capaces de medir, en fin, de caracterizar estos fenómenos y con base en eso, ¿sí?, determinar cuáles son las normas que deberían ser respetadas por la sociedad mexicana. Hay un problema de legalidad en este país. O sea, la gente no tendemos a respetar las normas que expertos diseñan para nuestra protección. En el mejor de los casos, también carecemos en otros de esas normas, ¿verdad? De tal forma que las partes más desprotegidas de nuestra sociedad pues son las más pobres, porque no tienen acceso, no tienen una supervisión de estas instituciones, ¿sí? Entonces, claro, es un trabajo conjunto, ¿no? Hay que conocer la amenaza, caracterizarla, cuantificarla, y luego los expertos tienen que determinar cuáles son los planes específicos, en el caso de un sismo, cuáles son los reglamentos de construcción que deben respetarse, cuáles son los planes de protección civil, las brigadas de protección civil, los simulacros, toda una cultura en torno a ese fenómeno que nos va a hacer invariablemente menos vulnerable, y por lo tanto va a hacer que el riesgo asociado a ese fenómeno natural disminuya brutalmente. Ese es el espíritu del libro y que embona perfectamente con lo que estamos viendo hoy, que es otro fenómeno, otra amenaza natural, pero que puede causar daños comparables. Y que nos lleva a lo mismo, efectivamente, independientemente de si es sismo o huracán, etcétera. Como decías, estamos hablando precisamente de las grandes interrogantes que hoy tenemos sobre todo lo que se pudo haber previsto, lo que se hizo y no debe haberse hecho, las casas en los lechos de los ríos, las casas construidas en los cerros que hoy se desgajan, todo eso que nos confronta muy seriamente como sociedad, porque al final de cuentas, evidentemente, era lo que no debía haber ocurrido y que ha costado en estos últimos días y horas, en el caso de los huracanes y de estos fenómenos que simultáneamente han pegado a México, pues vidas humanas todavía en cantidades indeterminadas, aunque haya cifras oficiales que se van actualizando a lo largo de estas horas. Déjame hacer una pausa, Víctor Manuel. Regresamos en esta charla en la parte final. Bueno, se nos acabó el tiempo, Víctor Manuel. Gracias por estar en este programa compartiendo estas reflexiones, estas informaciones científicas de divulgación en una fecha como esta, como decíamos, donde conmemoramos y recordamos el impacto tan fuerte que causó aquello en 1985, que no solo fue la tragedia y la solidaridad social en aquellas fechas, sino también un evento o estos eventos sismológicos que por muchas razones impactaron a la propia configuración social, y la Ciudad de México no
no volvió a ser la misma en muchos sentidos. ¿Con qué te despides? Nos quedan 2 minutos, una reflexión final que compartir. Pues lo que yo quisiera transmitir con esto y el lanzamiento, en fin, la publicación de esta obra que dirigida al público general es que yo quisiera que la gente sensibilizada por este aniversario se interese por crear la cultura de prevención que necesita tanto el país y que supone entender el fenómeno, estar informados, estar conscientes de dónde vivimos, qué pasa donde vivimos, qué debemos hacer en donde vivimos, por qué debemos hacer eso, quién se dedica a pensar sobre eso para ayudarnos, en fin, ¿no? Crear toda una cultura y de legalidad, como mencionaba, que nos obligue naturalmente a respetar las normas que establezcan los expertos para estar bien preparados, ¿no? Y subrayar las deficiencias que no han sido cubiertas. Por ejemplo, en alguna parte del libro estás hablando de conocer nuestro riesgo, que es parte de lo que estás diciendo. Correcto, sí, y la pregunta es si la ciudadanía tiene facilidad para conocer su riesgo, es decir, acceso a informaciones de su propio edificio, de su propia casa, de su propia zona de riesgo, no necesariamente la tienes a la mano. Sí, ¿no? Hay que acudir a la unidad de protección civil más cercana y ellos deberían, ¿no? Absolutamente proporcionar esa información. ¿Cuál es el peligro sísmico en donde uno vive? Y luego específicamente en el edificio donde yo vivo, ¿cuál es el riesgo? O sea, ¿qué tan vulnerable es el edificio en el que yo vivo ante el peligro? Sí. Claro. Quedan ahí estos comentarios, información, reflexiones obligadas en esta fecha, que como decíamos, en coincidencia con estos otros eventos que nos han colocado en este instante, en esta emergencia nacional, o la suma de emergencias locales que hacen una emergencia nacional en México, en la necesidad efectivamente de hablar de los sismos, de los huracanes, de los elementos de vulnerabilidad que en este caso la sociedad mexicana y cualquier otra tiene por pues este tipo de circunstancias. Claro. Así que bueno, pues está este libro circulando de esta divulgación científica que te aprecio y has compartido con nosotros en el programa. Gracias por estar aquí. Al contrario, y hasta la próxima. Gusto. Y gracias a usted que nos permitió acompañarles durante el programa. Pásela bien y espero mañana.